22 de agosto de 1980, una tragedia que todavía no se puede olvidar para los campechanos, carmelitas y los aguadeños. Auxilio, 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 se hunde La Panga. ¿Cuántas vidas se perdieron en ese trágico accidente del hundimiento de La Panga, Campeche? Oficialmente los gobiernos en sus tres niveles, estatal, federal y municipal, informaron de una docena de muertos. Sin embargo, para los habitantes de Isla Guada que vivieron estos momentos, rebasaban casi dos centenas de cadáveres, entre ellos niños. Para los familiares que perdieron sus seres queridos en ese pangazo, como así se le llama, parece que fue un ayer. Para los sobrevivientes es una amarga experiencia y que aún no pueden olvidar. Para los habitantes de Isla Guada que presenciaron esta tragedia, todavía parecen vivir esos amargos momentos de angustia e impotencia. Cuando las familias que utilizan este puente de la unidad o llegan a las playas de Isla Guada, visitan el atracadero de La Panga, en su mente pasa como un relámpago esa lamentable tragedia. Para muchos parecen observar en la orilla de la playa de Isla Guada, desde el puente de la unidad hasta se encuentra el atracadero de La Panga, actualmente un restaurante, la fila de cuerpos sin vida tendidos. La Panga, como muchos sabíamos, salía de Isla Guada hacia Puerto Real. Era la única vía de comunicación para transportar vehículos y pasajes del Carmen hacia Isla Guada, Campeche o viceversa. La Panga salía cada hora de Isla Guada hacia Puerto Real y hacía 30-45 minutos su trayectoria. Asimismo era el procedimiento de Puerto Real hacia Isla Guada. Para muchos transportistas y usuarios era una agonía utilizar estas pangas por la que espera que se tenía que hacer, pero más cuando caía la plaga de insectos, de chaquistes y mosquitos, la lluvia, el viento o no se alcanzaba a tiempo el transbordador. Los años y el uso constante de estas pangas habían ocasionado un terrible deterioro en su estructura física de metal, como también de las máquinas. Tanto tripulación o marineros como capitanes de estas pangas ya habían notificado en reiteradas ocasiones las deplorables condiciones de estos transbordadores. Oficios tras oficios y más oficios, quejas, lamentaciones como enojo de parte del personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que laboraban en las pangas era cotidiano. Siempre decían, capitanes y marineros, un día de estos nos vamos a llevar un susto. Pero únicamente recibían regaños o respuestas sin sentido e incluso hasta amenaza de despido, hasta que por fin sucedió lo pronosticado por el personal de las pangas. 22 de agosto de 1980, eran las 9 de la noche cuando La Panga, Campeche había salido de Puerto Real hacia Isla Guada llevando dos autobuses, entre ellos un ADO y un autobús de segunda clase que se dirigía hacia Chetumal, que en ese tiempo se encontraba en su apogeo la venta de fayuca de Chetumal y muchos se dedicaban a dicha actividad. Además de coches, camiones de carga e incluso un Volkswagen que acomodaron atravesado en la proa por no dejarlo. Hay que recordar que la construcción del puente de la unidad había dado inicio y que ya se encontraban hincados y llevados, sembrados unos pilotes de concreto. Martín, en esta parte de la narración vamos a pedirle a Martín nada más que nos permita, cuando está a punto de narrarlo, ¿sí? Ya nos está ubicando él geográficamente ahí la salida en Puerto Real y la hora, que tengo entendido este Volkswagen que mencionas estuvo a punto de quedarse, lo metieron de último momento. No, acuérdate que antes las pangas, para que no dejaran tantos vehículos del otro extremo, los cochecitos, los Volkswagen, los agarraban entre los marineros y la misma gente, la misma gente de ahí, los cargaban y los ponían así en forma vertical, ¿entendés? Ya cuando bajaban, pues ya hacían la maniobra normalmente. Nos decías entonces, Martín. Sí, y hay que recordar que la construcción de este puente ya había dado inicio. Ya habían chalanes y remolques a escasos 100 metros de la orilla de la playa de Isla Guada hacia lo que es el mar. La Panga, Campeche, cuyo capitán en turno era el señor Julio César Questarra, alias Pelotas, otros lo conocían como Bolitas, que así le llamaban cariñosamente por su cuerpo voluminoso y que a él no le enojaba para nada. Dicen los marineros sobrevivientes, entre ellos Filiberto Hernández y Manuel Romero,
que era el maquinista, que don Julio César, el capitán, que estando en Puerto Real, cargando la panga alrededor de las 9 de la noche, observó los relámpagos y chubascos que se estaban parando para caer, pero para él no representaba peligro, ya que siempre habían viajado así. Sin embargo, el capitán titubeó en salir de Puerto Real, pero como buen trabajador, hombre responsable, lleno de experiencia y un gran católico, se persinó haciendo la señal de la cruz y pronunciando en el nombre sea de Dios. Y dio marcha hacia Isla Aguada. Manifiestan los marineros sobrevivientes que a media travesía el viento había arreciado, la lluvia dio inicio levemente, las marejadas estaban cada vez más fuertes, el agua del mar azotaba la proa, pero el capitán don Julio César se encontraba pensativo, mirando el firmamento y las luces de Isla Aguada. Los relámpagos eran cada vez más intensos. Cuentan los marineros que el pasaje de la panga ya se encontraban inquietos. Unos se refugiaron en las salas de espera del transbordador. Los choferes con sus parejas se refugiaron dentro de sus vehículos. El capitán se observaba sereno, pensativo, fuertemente sujeto al timón, defendiendo la panga y constantemente se hacía la señal de la cruz. El capitán de la panga, don Julio César, sabía de antemano que ya no podía hacer nada, que la vieja panga Campeche no resistiría, que el viento, la lluvia, la marejada habían arreciado. Pero como viejo lobo de mar, su experiencia había madurado y en esos momentos los gritos de desesperación de los usuarios de la panga se escuchaban. Los marineros de la panga luchaban desesperadamente para ayudar al capitán. Gritos, más gritos, llantos, rezos, invocación a Dios se escuchaban en la sala de espera del transbordador, pero un marinero, el maquinista José Luis Romero, trataba de controlar los nervios de los pasajeros, sin embargo, era inútil. El maquinista del transbordador trataba de controlar los nervios de los pasajeros, sin embargo, era inútil. El capitán y sus marineros habían tratado de controlar la situación, su fe, su esperanza estaban puestos en sus conocimientos y en Dios. La sonrisa se dibujaba en sus rostros cuando las luces del pueblo de Isla Aguada se hacían más cerca. El grito de los marineros: "Ya lo logramos, mi capitán", dijo uno de ellos. Pero sin embargo, a unos 200 metros de la orilla de la playa, muy cerca donde se encontraban los pilotes de la construcción del puente y a escasos 600 metros se encontraba el atracadero de la panga, las sonrisas de victoria del capitán y sus marineros se transformaron en desesperación y terror, preocupación, ya que una fuerte tormenta cayó en esos momentos sobre ellos, aunado el fuerte viento que era del sur, que ocasionó el desprendimiento de 2 láminas de acero de la parte de abajo de la proa de la panga de inmediato, que fue lo que provocó el hundimiento. Los gritos de Dios mío, nos estamos hundiendo, gritaban los pasajeros: auxilio, auxilio, nos ahogamos. Los marineros trataban de ayudar, pero todo era inútil. Dice Filiberto Hernández, uno de los marineros sobrevivientes, que se acercó al capitán don Julio César y le dijo: capitán, tírese el agua, ya nos estamos hundiendo, ya no podemos hacer nada. Y el capitán le respondió: sálvate tú y voy a tratar de llegar a la orilla. El marinero le volvió a insistir: es inútil, tírese el agua. Pero ya en esos momentos la panga se estaba hundiendo. El capitán se aferraba a salvar su embarcación fuertemente sujeto al timón. Impresionante eran los gritos, la panga se hundió en 3 intentos hasta que desapareció en el fondo del mar. Las luces del pueblo se apagaron por la fuerte lluvia y el viento del sur. Las marejadas y la oscuridad, la desesperación de la gente aún no se pueden explicar. Mientras tanto, en la caseta de cobro de Isla Aguada, ya habían escuchado por radio el SOS del capitán: envíen ayuda, nos hundimos. Pero el rampero, el casetero, como el superintendente en aquel tiempo, don Fernando Cortés, se habían movilizado para prestar el auxilio. El primer sobreviviente de los 25 que llegaron a la orilla de la playa, desnudo, a Isla Aguada, fue don Manuel Loesa Ramírez, que gritaba: ayuden a la gente, por favor, manden lanchas al pueblo. Y el pueblo en su totalidad empezó a movilizar. Pero como ráfaga de viento, un trabajador de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de ahí de la caseta gritaba por las calles de Isla Aguada: se hundió la panga,
se hundió la panga, salven a la gente. Los pescadores de la comunidad aún no lo creían. Muchos subieron a sus lanchas y se dieron a la tarea de rescatar a los sobrevivientes. Pero como una mano poderosa, el viento se calmó por completo, la lluvia cesó, las marejadas disminuyeron, los pescadores empezaron a rescatar los cuerpos sin vida y muy escasos sobrevivientes. De vez en cuando se escuchaba el grito: "Aquí hay uno vivo". Los demás lancheros recogían los ahogados y los depositaban en la arena a la orilla de la playa. Después de 2 horas del hundimiento de la panga, helicópteros llegaron a Isla Guada, procedentes de Ciudad del Carmen, para auxiliar a la gente. Hicieron acto de presencia el presidente municipal, don Carlos Rivas Paoli, en aquel tiempo, y el comisario de Isla Guada, también el señor Mauricio Canul Cahuich. Además, personal del Ejército de Infantería de Marina, la Policía Municipal y el Estado Mayor que se encontraba en Ciudad del Carmen. Impresionante era ver los cuerpos tendidos desde la construcción del puente hasta el atracadero de La Panga, a donde se encuentra actualmente un restaurante. Recuerdos amargos quedaron plasmados, como cuando se rescató un bebé y muere en el brazo de un pescador. El rescate de cuerpos con vida, escaso 25, y la mayoría sin vida, era impresionante. Los ataques de pánico, de histeria, los habitantes de Isla Guada que presenciaban los hechos, observando cientos de cuerpos sin vida, sus rostros de los difuntos eran impresionantes. Su mirada era de terror y desesperación, inflados por tanta agua que habían ingerido. Alrededor de las 22 horas hizo acto de presencia a la orilla de la playa la familia del capitán de don Julio, la señora María Esther Rivero. Buscaban desesperadamente al capitán, pero en vano fue quien lo buscaba, ya que los marineros decían que se había quedado dentro de la panga. Para los aguadeños y familiares, las horas fueron eternas. Por fin amanecieron, los lancheros continuaban con la búsqueda de cuerpos con o sin vida. Los cuerpos de los difuntos fueron trasladados a Ciudad del Carmen, a uno de los campos deportivos. El gobernador ingeniero Eugenio Echeverría Castelló pidió el apoyo al gobierno federal para instalar y dar servicio a 2 embarcaciones. Estos en grande para dar el servicio de Puerto Real, Isla Guada y viceversa, para que pudieran cruzar esta gente. Quiero decirte también que en este reportaje, que el poder rescatar más cuerpos que quedaron atrapados dentro de la panga y los camiones, coches y autobuses, y los cuerpos del capitán don Julio César, que se encontraba en la cabina de mando, que quedó aferrado al timón, esto a través de los buzos. Todos aquellos que presenciaron de alguna manera esta desgracia y que con recuerdos amargos dicen que la panga Campeche traía 2 autobuses, 14 vehículos y un Volkswagen de pilón, el llanto, los gritos de lo que se encontraba viviendo se confundía con los gritos de los pescadores y de los helicópteros que sobrevolaban muy bajo para iluminar el agua e identificar algún cuerpo. Muchos encontraron los cuerpos, estos se perdieron. Otros, Jorge, no se salvaron por la desesperación, estaba completamente oscuro. Quiero informarles que la panga se hundió exactamente a los 200 metros de la orilla de la playa antes de llegar, porque ahí hay una parte muy profunda donde hace remolino, y ahí se chocan las 4 corrientes que tiene entre lo que es la salida de la laguna de Términos hacia la sonda de Campeche o viceversa. Entonces ahí hace el choque precisamente, y ahí fue donde quedó la panga hundida, ¿no?